A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición nuevamente poder estar con ustedes, qué alegría poder compartir este programa. Esperamos que cada uno de ustedes pues esté bien donde quiera que esté, que Dios los guarde, los bendiga y les ayude en todo lo que ustedes necesitan. Y gracias a Dios porque tenemos vida, porque podemos ver, porque podemos platicar y podemos compartir el día de hoy este programa. Así que muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por esas necesidades que están pasando. También le pedimos a Dios que Él tome el control de todas sus situaciones difíciles, de su vida, de sus problemas, de sus alegrías también, de esos momentos especiales y agradables que cada uno de nosotros podemos tener en determinado momento. Así que le pedimos a Jesús que sea Él siempre quien guíe nuestra vida, nuestros pasos, y especialmente también el día de hoy le pedimos que Él sea quien nos ayude a poder aprovechar el mensaje que Él tiene para nosotros, siempre tratando de llevarlo a la vida real. La palabra de Dios depende de cómo nosotros la vivamos o la experimentemos. Algunas personas dicen, es que yo no entiendo la Biblia, o es que todas las cosas que pasaron a mí no me gustan, o es que por qué escribieron aquello, por qué escribieron el otro. Pero fíjense que la palabra de Dios realmente es como ese manual de vida que nosotros necesitamos para vivir. Es como un recetario donde cada uno podemos encontrar lo que necesitamos. Pero lo difícil es a veces complicar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisamente eso, es que viene a darnos a nosotros esa forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero así como en nuestra vida diaria nosotros tenemos conflictos, problemas, situaciones difíciles, pero que al final hay una salida de victoria. Pues así pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que hubieron tiempos horrorosos, difíciles, pero al final hubo una salida como la que Dios nos promete, y es una salida de bendición. Entonces la palabra de Dios es para vivirla en el aquí y ahora. No es muchas veces para ponernos a escudriñar tanto, porque si lo hacemos nos perdemos. Es más que todo adaptarla. Cada cosa que vemos, si es algo que no fue bueno, pues no lo hagamos en nuestra vida para que eso no nos perjudique. Y si es algo bueno, hagámoslo para que nuestra vida cambie. Así que nosotros tenemos la decisión y la opción de cómo llenar nuestra vida. Y precisamente hablando de llenar, el tema de hoy se llama Llena tu cántaro. Y cuando viene a nosotros esta palabra, pues a mí me vienen a la mente, me vienen a recuerdos. Pues cuando yo recuerdo, pues yo no crecí en el campo, sí nací en el campo, pero pues muy pequeñita, pues mi madre nos trajo a la capital porque mi papá pues estaba enfermo, tenía cáncer, y pues tuvieron ellos que dejar todo. Dejar sus tierras, dejar su casa, dejar su ganado, todo lo que ellos tenían, porque pues era necesario que nosotros nos viniéramos a la capital. Pero pues yo creo que ese espíritu de campesina a mí me quedó, ¿verdad? Me encanta el campo, me encanta ver
esos prados, me encanta la vida tranquila en el campo, como uno puede vivir observando y viviendo, contemplando la naturaleza. Pues hablando de campo y de cántaro, a mí me recuerda mucho cuando yo iba a visitar a mis familiares, pues todavía no había agua potable en muchos lugares. Entonces yo recuerdo que algunas veces yo acompañaba a esos familiares a ir al pozo, a llenar el cántaro. Y entonces todas las mujeres pues llevaban su cántaro en la cabeza y a veces decían, ay, esta agua hoy está mera turbia, ¿verdad? Y entonces pues se pasaban a otro pozo donde el agua estaba más cristalina y cada uno llenaba su cántaro pues con el agua cristalina, con la mejor agua, por supuesto, ¿verdad? Y el agua nacida, pues dice, es hasta medicinal, ¿verdad? Entonces, qué rico es ver que podemos llenar un cántaro de una agua nacida de la montaña, que es pura, que es transparente, que es cristalina. Y es que nosotros realmente en la vida podemos nosotros llenar el cántaro de lo que nosotros deseemos. Podemos llenar cántaros de agua, podemos llenar cántaros con refresco, podemos llenar cántaros con composiciones químicas, en fin, cada uno de nosotros decidimos cómo queremos usar una vasija o un cántaro. Pero volviendo a esas experiencias, muchas veces en el campo, a veces o aún en la capital, a veces, casi siempre en la actualidad hay mucha escasez de agua, especialmente en nuestro querido país, pues lamentablemente todavía no estamos en esa altura donde no falte el agua en ninguna zona de la ciudad. Lamentablemente tenemos todavía muchas zonas donde las personas pasan unas penas increíbles para tener agua en su casa. Y tienen que caminar muchísimo a veces para poder llevar agua a sus casas para lo básico. Y entonces eso lamentablemente es muy triste. Pero qué alegre y qué bendición cuando vemos lugares donde pues no hace falta el agua, son unos chorros de agua fuertes, con mucha presión, donde nosotros podemos disfrutar de esa agua y muchas veces hasta desperdiciarla. Pero volviendo al tema, es que nosotros tenemos la oportunidad de llenar nuestro cántaro de lo que nosotros deseamos. Podemos llenarlos con agua limpia o los podemos llenar con agua sucia. La pregunta el día de hoy es, ¿de qué quieres llenar tu cántaro? ¿De agua limpia o agua sucia? El agua limpia es la que lógicamente todos preferimos, pero a veces decidimos llenar el cántaro no precisamente del agua más transparente. Y cuando hablamos del agua no tan transparente, son aquellas situaciones, son aquellas enseñanzas, son aquellos aprendizajes que se llevan a la vida y que no son precisamente el agua más limpia. Y esa vasija, ese cántaro somos cada uno de nosotros que llenamos nuestra vida de lo que nosotros decidimos. Pero ¿qué es lo mejor? Llenarla de cosas que nos pueden contaminar el cuerpo o llenarla de cosas que nos vienen a dar una vida tranquila, una vida como Dios quiere, una vida caminando en sus caminos, que es de la mejor manera. Hay muchas opiniones, muchas decisiones y también muchas controversias en la que cuando de repente alguien o uno habla de esta manera puede decir, bueno, pero cada quien hace lo que quiere y cada quien pues vive como quiere y cada quien pues hace lo que le hace feliz. Y entonces cuando hablamos de lo que le hace feliz, pues hay felicidad que es verdadera y hay felicidad pasajera o felicidad temporal y felicidad para toda la vida.
Entonces, cuando hablamos de llenar nuestra vida de cosas que nos van a dar una felicidad plena, pues lógicamente van a ser cosas duraderas, que nadie nos las va a robar. Por ejemplo, nadie te puede robar a ti la alegría de ser persona correcta. Nadie te puede robar a ti la alegría de ser una persona honrada. Nadie te puede robar a ti la alegría de hacer el bien a los demás. Nadie te puede robar la alegría de tú ser una persona amigable, amorosa, servicial. Nadie te lo va a robar. Pero sí te pueden robar las cosas que no son agradables a Dios. Esas son las que el enemigo, las cosas buenas, el enemigo las transforma en cosas destructivas. Y ahí es donde él viene a robar, matar y destruir. Él te puede robar la felicidad y te la puede convertir en amargura. Te la puede convertir en amargura a través de un problema, de una situación en la que tú no puedes salir de ahí. Y te hace ver tan claramente, mira, ¿para qué te vas a esforzar? La vida es así, tomarla como viene. ¿Qué puedes hacer? Las cosas así vienen. Tú seguí adelante y ¿qué te importa lo que los demás piensan? Eso es lo que el enemigo le dice al ser humano. Y entonces el enemigo se encarga de ir llenando y llenando y llenando esas vasijas, esos cántaros que Dios quiere llenarlos de agua transparente y pura. El diablo se encarga de llenarlos de suciedad. Y que tarde o temprano, pues al vaciar esos cántaros no tienen nada que pueda servir a los demás, porque ¿quién se va a tomar un agua de un cántaro que es un agua contaminada? Nadie la quiere. Y eso sucede en la vida del hombre. Cuando se acumula en nuestra vida, en nuestro ser, situaciones que traen amargura, conflicto, contienda, eso es un producto de lo que el diablo ha hecho en nuestras vidas, de llenarlo de cosas que no nos sirven para bien. Pero lo importante y lo bueno es que cada uno decidimos de qué queremos llenar esas vasijas. Y aún viene la misericordia del Señor cuando nosotros esos cántaros los llenamos de algo que destruye. Esos cántaros se rompen muchas veces y el Señor viene y los restaura con su mano poderosa, y viene y hace de una vasija desquebrajada, puede hacer una vasija nueva, una vasija restaurada por sus manos, porque nosotros somos barro en manos del alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? Pues no le salió bien una pieza, la vuelve a pasar por el fuego, la deshace y la muele y vuelve a hacer una pieza nueva. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Aunque nosotros hayamos roto esos cántaros metiéndole cosas que destruyeron nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, pero viene Dios y nos restaura. Y nosotros vamos descubriendo que tenemos mucho que dar, que tenemos algo bueno que podemos aportar a los demás. Y podemos con esa riqueza que Dios nos da interiormente, podemos sacar a poner en práctica, podemos poner en práctica las virtudes, los talentos que Dios nos ha dado y no dejarnos aplastar por lo que el enemigo nos hace creer, que no podemos, que nunca vamos a salir adelante, que todo está perdido y que no hay solución. Hay en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, un pasaje que en lo personal a mí me encanta, porque es de una mujer que se quedó viuda, en primer lugar. Se quedó viuda con 2 hijos, pero no solamente eso, sino que se queda llena de deudas
por un esposo, pues que no dice en la palabra si era por necesidad o porque él no sabía administrar, pero el asunto es que ella se queda llena de deudas. Y entonces viene, ella busca desesperada, triste, imagínense, 3 problemas grandes. Viuda, con 2 hijos pequeños. Bueno, no dice si eran pequeños, pero supuestamente eran jovencitos. Endeudada y sola. Pues imagínense cuánto problema había en esa mujer. Pero ella es una mujer realmente sabia, porque era descendiente o esposa de hijos de profetas, dice la palabra. O sea, era una mujer que vivía con alguien que era temeroso de Dios. Y qué importante es nosotros tener en el hogar a alguien que sea temeroso de Dios. Alguien que busque a Dios, entonces lleva la bendición a la casa. Y a veces dice, es que solo yo voy a la iglesia, es que solo yo participo. No importa, hermana, tú vas a llevar la bendición a tu casa. Y así le pasaba a esta mujer. Y entonces viene ella y eran amigas de un profeta, del profeta Eliseo. Y entonces ella en su amargura y en su tristeza busca y va desesperadamente a buscar un consejo. Y es una gran enseñanza, porque a veces en la angustia y en la desesperación se buscan consejos, pero se buscan consejos donde no se debe. Se buscan consejos de personas que no te van a aconsejar nada bueno, sino que te van a aconsejar cosas destructivas. Pero esta mujer busca consejo en un hombre de Dios. Y entonces va y busca al profeta Eliseo y le cuenta y le dice, mira, le dice, es que me dejaron, mi esposo se murió, mis 2 hijos me quedaron, pero le dice, yo no sé qué hacer porque mi esposo me dejó con muchas deudas. Y aquí viene lo peor, que se adapta a nuestros días. Porque vienen 2 hombres, 2 acreedores a quienes él les debía. Hoy no sé qué nombre le pondría a usted. Pero 2 hombres y van y le tocan la puerta y le dicen, mira, te damos 3 días para que pagues lo que debía tu esposo. Y entonces ahí viene el que muchas veces en un hogar, cuando una persona parte, lo que quedan son problemas, porque posiblemente la situación no le ayudó, o porque no supo pensar, o qué sé yo, o porque su situación era muy difícil. Pero ella viene y busca ayuda y le dice, mira, le dice, ¿qué puedo hacer? Le dice a un profeta, al profeta Eliseo. Y entonces el profeta Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Esa es una pregunta que hoy el Señor me hace a ti y a mí. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le contesta, pues lo que tengo, le dice, es una vasija con aceite. Y si a nosotros nos preguntaran una mujer con deudas, amenazada de que se le van a llevar a sus hijos si no paga, eso sigue pasando, hermanos, sigue pasando en la actualidad. Amenazas, extorsiones, robos. Y estos amenazan a esta viuda y le dicen, si no nos tienes el dinero en 3 días, nos llevamos a tus hijos. ¿Cómo se sentía aquella madre? Decepcionada, triste, desilusionada y sin saber qué hacer, pero va y busca ayuda. Cuando nosotros tenemos problemas, lo más importante es pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe a dónde buscar esa ayuda. No buscarla en los brujos, no buscarla en personas que nada que ver con Dios, en personas que lo que hacen es vivir una vida libertina o una vida sin respeto, sin temor de Dios. ¿Qué consejo vas a encontrar en una persona como ellas?
pero ella busca el consejo de una persona que era representante del mismo Dios, porque era un profeta, era un enviado, un elegido de Dios. Y cuando nosotros buscamos la ayuda en el lugar idóneo y especialmente de un elegido de Dios, de una persona con sabiduría, nosotros vamos a encontrar respuesta. Pues le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Le dice, una vasija con aceite. ¿Y sabe qué le dice él? Busca, le dice, con tus vecinas, busca vasijas vacías, todas las que puedas, le dice. A mí ese todas las que puedas me llama mucho la atención, porque tiene que ver hacia dónde o qué tan poco nosotros podemos hacer o qué tanto podemos hacer. Él le dijo, todas las que puedas. Y entonces vino la mujer y va y le dice a sus hijos, vayan a pedir vasijas por todos lados y me las traen. Y entonces ella de esa vasija que tenía de aceite, por obra y gracia de Dios, esa vasija se le multiplica y ella empieza a llenar y a llenar y a llenar vasijas y no se terminaba el aceite. Y es que la misericordia de Dios es así. La grandeza de Dios no tiene fin. Nosotros somos los que le ponemos límite a Dios, pero Él es capaz de multiplicar lo poco a veces que tenemos en nuestra casa, tal vez poca fe, poca espiritualidad, pocos ingresos económicos, pero el Señor viene y lo multiplica y lo hace grande. Y eso le pasó le pasó a la mujer viuda. Empezó a llenar vasijas y vasijas y vasijas, y los niños, los hijos le pasaban las vasijas y al final le dice a uno de ellos, a ellos le dice, pásenme más vasijas, y uno de los niños le dice, ya no hay más, se terminaron. Pero si ellos hubieran buscado más sobreabundancia hubiera habido. Nosotros sabemos, a veces ponemos un alto a la grandeza de Dios. Pero viene algo maravilloso y un detalle que a mí me gustó mucho al estudiar el pasaje, y es de que hubo participación de la familia, hubo participación de todos en el hogar. Muchas veces nosotros nos cargamos, nos angustiamos, pero no somos capaces de involucrar a la familia en que nos ayuden a solventar los problemas. A veces hijos ya grandotes de 20, 30, 40 años y la mamá, pues, como dice es un refrán que no es nada bonito, pero dice partiéndose el lomo, y no hay colaboración en la familia. Pero aquí hubo colaboración de todos, porque consiguieron las vasijas, los niños, ella los llenó, los vendieron, y al final van con el profeta Eliseo, cuando ya están llenas las vasijas, y entonces le dice, primero las llena, antes de venderla, y le dice, ya las llené todas. Y entonces el profeta le dice, ahora véndelas. Y con ese dinero le dice, vas a pagar a los acreedores de tu esposo y te vas a mantener tú y tus hijos por toda la vida. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! Pero algo muy importante, no se lo dejaron solo a Dios. A veces es que Dios me va a bendecir, es que Dios me va a proveer, es que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Pero también tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer para ser personas productivas y sacarle provecho a lo que tenemos. Ella pudo descubrir que tenía habilidades, que tenía talentos, y puso en práctica una virtud que se llama diligencia. Es necesario ser diligentes para poder nosotros salir adelante en la vida. Y no esperar de brazos cruzados
que Dios sea el que venga a solucionarnos los problemas, o que sea mi vecino o mi mamá o mi papá. Es que yo estoy en problemas y todos me tienen que ayudar porque yo no puedo. Es cierto, se necesita el apoyo, pero no todos están obligados a veces de sacarnos de los clavos que nosotros mismos nos ensartamos. Que cada uno de nosotros podamos, a través de este pasaje de esta mujer, en primer lugar, no desesperar. Ella estaba desesperada, pero buscó la ayuda en un enviado de Dios. Nosotros podemos buscar la ayuda en Jesús, que es el enviado de Dios, que es nuestro Dios, que Él vino también como Dios para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. En Él podemos buscar esa ayuda como lo hizo esta mujer. Y Él, como lo hizo el profeta Eliseo, nos va a dar las indicaciones de qué debemos de hacer para salir de aquel problema, de aquella tristeza, de aquella soledad, de aquel abandono, de todo lo que pueda venir en nuestra vida. Él va a ser el quien va a darnos la solución. Como lo hizo el profeta Eliseo, le dio la solución a esta mujer. Y esta mujer tuvo algo que nosotros es necesario aprender de ella, la obediencia a Dios. Ella fue obediente al pie de la letra. Hizo todo como Dios, como el profeta se lo indicó. Y entonces, siendo obedientes, somos humildes ante Dios. A veces cuesta ser obediente y la obediencia es sinónimo de humildad. Para alcanzar y llegar a la plenitud, a una vida llena de las bendiciones de Dios, con un cántaro lleno de agua fresca, agua viva que el Señor nos ofrece, es necesario ser obedientes y acudir a Él cuando necesitamos. Y estar dispuestos a hacer lo que Él les diga. Para terminar, solo recordemos aquel pasaje donde en las bodas de Caná, Dios hizo la multiplicación del agua en vino debido a la intercesión de una madre. Aquí intervino el profeta Eliseo, allá intervino la Virgen María para que el milagro sucediera. Pero ¿qué les dijo la Virgen? Hagan lo que Él les diga. Cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos dice y está en su palabra, nosotros vamos a encontrar una vida diferente, una vida plena, porque estamos siguiendo las instrucciones de quien nos puede guiar hasta el final. Que Dios les bendiga y que podamos de aquí en adelante buscar consejo, pero dejarnos guiar por Dios para que nuestra vida cambie. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, si Dios lo permite. Hasta pronto. A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa.